Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al octavo video de recomendaciones literarias. Antes de presentarte el libro de hoy, agradezco muchísimo a todas las personas que le han dado like, que han compartido mi video, que han puesto algún comentario, incluso que me han solicitado alguna obra en particular. Mil gracias. En esta ocasión voy a presentarte un libro de un escritor estadounidense que en 1962 ganó el Premio Nobel de Literatura. Hoy te presento De ratones y hombres de John Steinbeck. John Steinbeck nació en 1902 en Estados Unidos, en California. Su infancia y su adolescencia la pasó en las granjas, en los grandes cultivos californianos. Estudió en la Universidad de Stanford literatura inglesa. Trabajó como periodista, trabajó como escritor, trabajó como pescador, trabajó como corresponsal de guerra. Y una de las cosas que más lo marcó fue que durante la Gran Depresión, que en un momento te platico de qué se trata o qué es la Gran Depresión, tuvo una debacle económica muy severa, la cual lo obligó a prácticamente andar como vagabundo durante varias semanas. Esta obra de hoy, De ratones y hombres, nos platica la historia de dos hombres, dos trabajadores del campo, dos personas de clase muy sencilla, pues están buscando alguna oportunidad de empleo, cualquiera que ésta sea. Hago un paréntesis porque tengo que platicarte de qué se trata la Gran Depresión. Fue un proceso muy complejo, pero fundamentalmente se trató de que en la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado, es decir, entre 1928-29 hasta prácticamente finales de 1930, en el cual la bolsa de valores quebró, una aguda crisis económica y muchísimas personas perdieron su empleo, muchísimas empresas cerraron, industrias quedaron desiertas, las personas perdieron sus casas, se instalaron campamentos de personas sin hogar, se instalaron colonias de personas que no tenían a dónde ir, tuvo el gobierno que implementar comedores comunitarios para realmente alimentar a millones de personas que tuvieron una debacle severa. En este caso, la historia de este libro, De ratones y hombres, nos platica la historia de dos hombres. Uno de ellos es George, que es un tipo de baja estatura, que no tiene una corpulencia física notable, es más bien delgado, pero es muy inteligente, es muy astuto, se le ocurren planes, se le ocurren estrategias y es un poco pícaro, tiene pues su lado como las personas que viven en situación de calle, pues si ve una oportunidad, sea correcto o no correcto, pues lo va a tomar. Y siempre está acompañado de su amigo inseparable. Su amigo inseparable se llama Lenny. Lenny lo describe la historia como un hombre de una estatura impresionante. Imagínate un tipo cuando menos que mida 2 metros, que tiene una fortaleza física tremenda. Dice la historia que podía cargar 3 o 4 veces lo que otros hombres o que la mayoría de los hombres, pero un intelecto muy pobre, muy sencillo, prácticamente es como un niño. Lo más chistoso de Lenny es que en su sencillez, pues él le tiene un profundo afecto a George y pues se siente protegido por George, sabe o él se asume como tonto. Y entonces, a pesar de su enorme tamaño y de su enorme fuerza, pues George es el que da las órdenes, el que indica qué van a hacer, para dónde van a caminar, qué van a comer, todo.
Imagínate un poquito, perdón que use el ejemplo, pero a lo mejor te ayuda, a Pinky y Cerebro. Entonces ellos dos pues son trabajadores vagabundos, trabajadores agrícolas que están buscando en cualquier lugar alguna oportunidad. En este caso llegan a un rancho. Encargado del rancho les dice que sí hay trabajo, cargando costales y ayudando en las labores de agricultura, y comienzan a trabajar ahí. A partir de este momento, nuestra historia se convierte en ese submundo, en ese mundo de las personas más sencillas, de los oficios en donde los rigores físicos son muy extenuantes, el mundo de las personas que en esa época se encargaban de la siembra, del cultivo, que se encargaban de los caballos, que se encargaban de los animales, las vacas y todo lo que había en un rancho. Entonces, ese mundo de personas que no tienen quizás una preparación pues académica, pero tienen una gran sabiduría práctica, saben resolver cosas y tienen pues su filosofía de vida, ¿no? Evidentemente pues tienen una gran necesidad económica, poco capital cultural, pues tienen sueños, al igual que todos los tenemos. En este caso, el sueño de George y Lenny es trabajar durante un tiempo, ganar un poco de dinero, ahorrarlo y después ellos ser dueños de su propia tierra, tener sus propios animales. Una cosa muy curiosa que le gustaba mucho a Lenny, el grandotote, era acariciar cosas suavecitas. Por ejemplo, le gustaba mucho acariciar conejos, perros, caballos, ratones. George haciendo planes, viendo de qué manera podían sacar mayor provecho y como que protegiéndolo de los peligros. Entonces, pues cuando llegan al rancho, como te digo, les asignan una cama como una bodega en la cual vivían todos los demás peones del rancho, y empiezan a conocerlos, empiezan a relacionar. Todas estas historias que se desarrollan entre estas personas, cómo piensan, cómo viven, cómo pasan sus días, nos dan una historia muy bonita. Hay una tragedia al final, no te la voy a platicar porque le quitaría lo interesante a la historia, pero es una obra muy recomendable. Como te decía, es una obra obligatoria para todos los estudiantes de Estados Unidos y muy conocida en el resto del mundo. Sí vale la pena y sí es importante que la conozcan. De Ratones y de Hombres me costó 35 pesos. Tiene 173 páginas. Yo creo que leyendo tranquilamente unas 10, 15 páginas al día lo vas a terminar en 2, 3 semanas, muy rápido. Vale la pena, es una obra muy interesante, es una obra que nos refleja la situación de las personas pues más sencillas, es una obra que nos ubica en la realidad de las personas en la época de la Gran Depresión. Te lo recomiendo muchísimo, es una obra muy importante, es una obra en un lenguaje sencillo, un lenguaje que se puede entender. Sé que te va a gustar mucho, léelo y espero verte en la siguiente recomendación. Muchísimas gracias, hasta luego.